Bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer encuentro virtual de la materia Historia Argentina 1. Para los que no me conocen o no hemos tenido el gusto de presentarnos, les comento que soy el profesor Julián Holzman. Vamos a trabajar sobre la historia que corresponde al periodo 1776-1880. Y en la clase de hoy quería presentarles justamente una periodización de la historia argentina. La idea es que esta clase sirva para armar una estructura general de todos los contenidos que vamos a trabajar en estos meses que tenemos por delante. De esta manera vamos a poder ir incorporando los distintos hechos y procesos históricos que analicemos a esta estructura general para que nos sirva después al momento de estudiar. Antes de eso, quería presentarles la siguiente cuestión. Este es el cronograma 2020 de la materia Historia Argentina 1, por supuesto, el cual consta, como ustedes verán, de tres columnas. Primero, la clase del día, en la que están todos los días que vamos a tener clases. Después, en la segunda columna, el tema que vamos a ir desarrollando. Y por último, la bibliografía básica, es decir, aquellos capítulos de los libros que comprenden esta bibliografía básica. Fíjense que son tres libros, el de Edgar Brass, con el que trabajamos la historiografía argentina, y la problemática de esta historiografía, junto con los artículos, como ven acá, de Omar Hacha y Federico Lorenz. Por otro lado, también tenemos el libro de Ternavasio, de la editorial Siglo XXI, con los capítulos que van a tener que ir leyendo a medida que vayamos avanzando con los temas. La idea es que ustedes tengan una idea general de cómo lo vamos a ir trabajando, y que ustedes, si quieren, se pueden ir adelantando a las lecturas para no tener inconvenientes con esto. Por último, continúa en el documento que les voy a subir con los meses de junio y julio. El título de la clase de hoy es Una periodización de la historia argentina. Frente a este título cabe preguntarse dos cosas. Primero, ¿por qué decimos una periodización? ¿Y a qué le llamamos historia argentina? Frente a esta última pregunta, la autora Marcela Ternavasio nos puede dar una respuesta, una ligera pista sobre este tema. Dice: la República Argentina, tal como se conformó durante la segunda mitad del siglo XIX, fue durante mucho tiempo el molde, tanto geográfico como político, sobre el cual se construyeron los relatos acerca del pasado de esa república, antes incluso de que se conformase como tal. Es decir, ¿la República Argentina existía hacia 1810 o la idea de República Argentina existía en ese momento? Bueno, la respuesta clara es que no. Los relatos que se fueron construyendo después, cuando se construyó, son los que nos permiten de alguna manera acercarnos a esta idea de historia argentina. Es una convención, termina siendo una convención, es decir, nos ponemos de acuerdo en decir que esta es parte de nuestra historia. Pero no quiere decir esto que la idea de república o la idea de nación estaba en ese momento presente. Por otro lado, decimos que se trata de una periodización, es decir, pueden haber varias. En este caso vamos a hacer una periodización centrada en la cuestión política. Podría ser centrada en otras cuestiones, como por ejemplo lo económico, lo social, lo cultural. Pero hay tres razones por las cuales la autora Marcela Ternavasio nuevamente nos explica por qué es importante esta cuestión. Primero, por la posibilidad de combinar acontecimientos relevantes con explicaciones en torno a cambios profundos en las relaciones de poder. Es decir, nos permite combinar lo específico con lo general y de esta manera descubrir cambios importantes en lo político que, como dice la segunda razón, transforman a la política como un nuevo arte, un espacio de conflicto donde se incluyen otras dimensiones como económicas, sociales, culturales e ideológicas. Es decir, la política como espacio de decisiones que afectan a otros aspectos que también vamos a poder analizar. Y por otro lado, la tercera razón por la cual vamos a centrarnos en la cuestión política es el cambio en la idea de poder como gobierno de territorios, dando lugar al gobierno de individuos. Es decir, esta idea que cambia en 1810, sobre la cual vamos a prestar atención. Yo agregaría una cuarta razón que tiene que ver con la realidad por la que estamos pasando. Esta situación de pandemia que nos hace
seleccionar algunos textos que encontramos digitalizados en Internet también y que de alguna manera nos presentan una estructura básica, como les decía anteriormente, sobre la cual nosotros después podemos ir estudiando otros aspectos muy interesantes también y que vamos a intentar en la medida de lo posible incorporar. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que al momento de dar clases en una secundaria es muy importante presentarle a nuestros alumnos esta estructura para que sepamos de qué momento de la historia estamos hablando y en qué lugar, y en qué momento y en qué lugar, tiempo y espacio, los ejes cardinales, podemos decir, de la historia. Para comenzar entonces a ubicarnos en el tiempo, les presento a continuación una banda histórica. En esta banda histórica, que se expande desde 1776 hasta 1880, nuestro periodo de tiempo, nuestro periodo de estudio, vemos diferentes etapas. La primera etapa de la historia argentina que vamos a analizar es la que corresponde a la crisis del imperio. Bien, este imperio español que hacia finales del siglo XVIII ya da muestras de su debilidad, da muestras de su decadencia y que de alguna manera van a ser las causas por las cuales se va a desatar en la siguiente etapa la revolución. Justamente en 1810, como ven acá, comienza la etapa revolucionaria que comprende los hechos que van desde la Revolución de Mayo hasta la Batalla de Cepeda de 1820. En este momento comienza la etapa de autonomías provinciales, que se puede extender hasta 1852. Y como verán en la banda histórica, la parte de la época rosista, de la Confederación Rosista, la integramos a estas autonomías provinciales y la vamos a ver posteriormente por qué. Por último, una etapa de organización nacional cuando cae Rosas en la batalla de Caseros a partir de 1852, que comprende el periodo de tiempo en el cual la Argentina empieza a desarrollarse y a construirse como república justamente a partir de la Constitución. Vamos entonces a analizar y a estudiar cada una de las etapas que corresponden al periodo de tiempo de Historia Argentina 1. Obviamente también vamos a trabajar sobre las características generales de cada una de estas etapas para que las tengamos siempre presentes al momento de leer y estudiar los hechos históricos y los procesos que analicemos, sobre todo políticos, pero también aquellos que podamos integrar que tengan que ver con lo económico, lo social, lo cultural y lo ideológico. Comenzamos con la crisis del imperio, etapa que va desde 1776 con la creación del Virreinato del Río de la Plata hasta 1810 cuando se produce la Revolución de Mayo. El Virreinato del Río de la Plata, para ubicarnos espacialmente, se encuentra obviamente en América del Sur y correspondía a los actuales países de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, con algunas extensiones de tierra más, pero básicamente esa era la extensión del territorio. Las características principales de este periodo de tiempo tienen que ver con la decadencia del Imperio Español, que va de la mano de un desprestigio de la monarquía. ¿Qué pasa? Hacia el siglo XVIII, España comienza a perder poder frente a otras potencias que se estaban desarrollando, como por ejemplo Inglaterra con su revolución industrial y Francia con su posterior revolución francesa. España, para no quedarse atrás con el rey Carlos III, intenta levantar justamente y recuperar su poder y lo va a intentar hacer con reformas, las llamadas reformas borbónicas, que van a impactar sobre el territorio americano, por ejemplo, justamente con la creación del Virreinato del Río de la Plata, que tenía su capital en Buenos Aires. Buenos Aires comienza a ser importante en este imperio, comienza a tomar relevancia y es por esto que Inglaterra, por ejemplo, va a poner sus ojos sobre esta ciudad. En 1806 y 1807 sabemos que se producen las invasiones inglesas, que no van a tener éxito, pero sí van a dejar una consecuencia fundamental que es el surgimiento de líderes locales, que de alguna manera van a venir a ocupar ese vacío de poder que España estaba dejando. Los hechos que ocurran en el Virreinato del Río de la Plata en este periodo van a ir al ritmo de lo que pase también en Europa. Por ejemplo,
lo que ven en imagen, la batalla de Trafalgar, en la cual va a ser protagonista Napoleón Bonaparte y va a cambiar el contexto de política internacional del momento, justamente teniendo repercusiones en América como las invasiones inglesas, en las cuales vamos a tener como protagonistas a el virrey Sobremonte. Frente a estas invasiones se van a generar, como dijimos, consecuencias muy importantes como el surgimiento de líderes locales, ejemplo Liniers y también Cornelio Saavedra. Sin entender entonces la decadencia de la monarquía española y el desprestigio ya que esta iba teniendo, es que no podemos comprender la siguiente etapa, que es la etapa revolucionaria, que comienza en 1810 con la Revolución de Mayo y termina en 1820 con la Batalla de Cepeda. Una de las características principales de esta etapa es justamente el surgimiento de una autoridad nacional. Hay que tener cuidado con el concepto de nacional porque, como decíamos anteriormente, la idea de República Argentina o la idea de nación argentina no estaba presente en todas las mentes de ese momento. Sin embargo, la idea de un gobierno que dirigiera a los antiguos territorios del Virreinato del Río de la Plata sí lo estaba. A partir de este momento recordemos que se empiezan a denominar como Provincias Unidas del Río de la Plata. Sin embargo, no todas las regiones del antiguo virreinato iban a aceptar el dominio o el poder del gobierno surgido en Buenos Aires. Esto va a generar una gran inestabilidad política debido a las diferencias que van surgiendo en el mismo gobierno y a las resistencias que se van a dar. Por otro lado también tenemos el desarrollo de las guerras de la independencia, en las cuales aquí va a ser protagonista San Martín, y por otro lado, de manera paralela, se van a dar intentos de organización. Se van a reunir distintas asambleas y congresos para ver qué pasos seguir frente a esta nueva situación en la que estamos parados, sin obviamente la intervención de España. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Somos una república? ¿Somos una monarquía? Todos estos debates se van a dar entonces en estos intentos de organización que por supuesto en este periodo de tiempo no van a tener. Esta etapa va a ser la etapa, por ejemplo, de protagonistas históricos como Mariano Moreno. Va a ser la etapa en donde desde Buenos Aires, como vemos en este mapa, se va a intentar mandar expediciones militares que sometan y traten de mantener el control sobre los territorios del antiguo virreinato. Vamos a tener los intentos de organización, como dijimos anteriormente, en Tucumán, por ejemplo, y por supuesto San Martín, que va a consolidar la independencia argentina declarada en 1816. Sin embargo, los conflictos en esta etapa van a continuar hasta que en 1820 se va a producir la batalla de Cepeda. El primer enfrentamiento, podemos decir, el primer enfrentamiento armado entre las dos posturas que se estaban debatiendo constantemente sobre la organización del Estado. Este conflicto, esta inestabilidad política, estas guerras constantes, es la que va a llevar a la siguiente etapa, que es la de las autonomías provinciales, etapa que va desde 1820 hasta 1852, momento en que se produce la batalla de Caseros. Justamente la idea que los hechos principales sean batallas nos muestra lo violenta y lo conflictiva que fue esta etapa. Obviamente la autoridad nacional deja de existir. Esta autoridad, recordemos que gobernaba sobre todo el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y como se produce este vacío de poder, las provincias van a ir tomando relevancia y van a ir decidiendo sobre sí mismas. Vemos el mapa de Argentina en ese momento, que podemos decir que era esto de acá, obviamente nada que ver con el mapa actual argentino. Las provincias son estas pequeñas que vemos por acá, algunas tienen los mismos límites, otras no, y cada una va a ir tomando decisiones sobre su forma de organización, sobre sus constituciones, incluso sus formas de gobierno, y en esto van a ser protagonistas personas destacadas de cada una de estas regiones, que van a ser llamadas caudillos. Sobre los caudillos obviamente hay un debate historiográfico interesantísimo que vamos a poder profundizar, pero que lo vamos a hacer más adelante. Con respecto a la forma de organización va a seguir el debate, y no solo el debate dialéctico, sino también físico. Ya. Vamos a las armas en una guerra civil
que va a enfrentar a dos grupos fundamentales que son los unitarios y los federales. Dos formas de ver el país, dos formas de querer organizarlo, dos formas de organizar la economía, la sociedad, dos visiones muy interesantes que vamos a profundizar. Y por último, obviamente, frente a toda esta guerra civil va a haber un fracaso de la organización nacional. No se va a poder llegar a construir esa República Argentina que ya se empezaba a pensar, pero que todavía no podíamos concretar. En este periodo, entonces, para verlo un poquito en imágenes, vamos a tener siempre presente la disputa entre unitarios y federales por la República Argentina, graficado claramente en esta imagen. Entre los unitarios vamos a tener como personaje histórico importante a Bernardino Rivadavia y entre los federales uno de los caudillos más importantes de la época, Facundo Quiroga. Dentro de la etapa de autonomías provinciales, como dijimos anteriormente cuando veíamos la banda histórica, tenemos un periodo en particular que hay que prestarle especial atención, que es justamente el de la Confederación Rosista, liderada por Juan Manuel de Rosas. La Confederación Rosista se extiende desde el año 1829, momento en el que Rosas asume como gobernador de Buenos Aires, hasta 1852, cuando cae en la batalla de Caseros. Algunos historiadores señalan en el año 1835 como en el que comienza propiamente la Confederación Rosista, porque es el año en que asume su segundo periodo de gobierno y donde logra instalar sus distintas características en el resto del territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Recordemos que está dentro de la etapa de las autonomías provinciales, es decir, elementos como la falta de una autoridad nacional, la guerra civil entre unitarios y federales, los caudillos como personajes importantes de las provincias y el fracaso de la organización nacional siguen estando presentes durante la Confederación Rosista. ¿Qué características tenía este gobierno? Primero, una centralización del poder. En Buenos Aires tenía la suma del poder público, es decir, todos los poderes de gobierno en sus manos. Y por otro lado, frente al extranjero, Rosas era el representante de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque le habían dado justamente el manejo de las relaciones exteriores. Tenía un amplio apoyo popular. Tanto los sectores urbanos como rurales apoyaban en Buenos Aires principalmente el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Y por otro lado también comienza un proceso de exaltación de su persona para de alguna manera mantener esa centralización del poder. Con la figura de Rosas hay un debate historiográfico muy interesante que lo vamos a tratar de desarrollar principalmente por dos motivos. Primero, porque de un lado lo consideran como un perseguidor de sus opositores, que los llegaba con la mazorca a torturar o si no se tenían que ir al exilio. Y por otro lado, en la vereda de enfrente están los que hablan de Rosas como el defensor de la soberanía nacional. La idea es, cuando nos toque este tema, analizarlo críticamente y de alguna manera que cada uno saque sus propias conclusiones. Entonces, durante la Confederación Rosista vamos a ver banderas como estas, ¿sí? En donde tenemos el lema "Mueran los salvajes unitarios" tradicional, etapa que se caracteriza por el color rojo federal, ¿sí? Y por último, hechos como la batalla de la Vuelta de Obligado, en la que se combate a los barcos franceses e ingleses en el río Paraná. La última etapa es la de la organización nacional, que va desde 1852 a 1880. Esta etapa también la podríamos dividir en dos partes. Una primera parte que va desde 1852, momento de la batalla de Caseros, cuando Urquiza derrota a Rosas y toma el poder, y hasta 1862, cuando Mitre asume como presidente. Sin embargo, podemos destacarla como una etapa homogénea hasta 1880, cuando Roca es presidente, porque dentro de sus características está justamente la organización nacional basada en una constitución. Constitución que se dicta en 1853, que no es aceptada por Buenos Aires, que recién lo va a hacer en 1860, pero que va a ser la base fundamental de esta organización a lo largo de todo este periodo. Por otro lado, otra de las características es que finalmente triunfa el centralismo porteño y se termina, sobre todo durante el gobierno de Mitre, con los caudillos federales.
de alguna manera, estas son las características principales de todo el periodo que se podrían resumir en estos dos mapas. Fíjense que el territorio de la Argentina no es como el que conocemos hoy, las fronteras eran diferentes hacia mediados del siglo XIX, principalmente porque, primero porque este territorio que vemos aquí estaba ocupado por los aborígenes que mantenían el control de sus tierras, lo mismo que en el Gran Chaco. Sin embargo, luego de la victoria de Urquiza en la batalla de Caseros, y el dictado de la Constitución en 1853, Buenos Aires la rechaza y se separa del resto de la Confederación. Esto va a generar distintos enfrentamientos hasta que en la batalla de Pavón Buenos Aires triunfa y ahí es cuando entonces el centralismo porteño se impone sobre el resto del país. En 1862, cuando asume Mitre, las fronteras seguían siendo las mismas. Se termina con el poder de los caudillos de las distintas provincias, ¿sí? Y logra imponer su autoridad sobre todo el territorio. Cuando hablamos del territorio argentino, repetimos, había que terminar de conquistar aquellas regiones que estaban siendo ocupadas por los aborígenes, ¿sí? Esto va a lograrse en 1880 con la conquista del desierto y la aniquilación de estos pueblos aborígenes o el desplazamiento de ellos hacia sectores marginales del territorio. Finalmente, entonces, llegamos a 1880, cuando Roca, gracias al prestigio ganado en esta conquista del desierto, va a ser presidente, y este periodo de la historia es el que ustedes van a ver en la Argentina 2. Para terminar entonces, un breve repaso de esta etapa de la historia argentina que vamos a ver, comenzando por la crisis del imperio, que va hasta 1810, comienza la etapa revolucionaria muy corta, justamente como su nombre lo dice, una revolución, son muchos cambios en poco tiempo, sobre todo repetimos desde el punto de vista político, y comienza entonces, después de esta etapa revolucionaria, la etapa de las autonomías provinciales, en donde no se logra la organización nacional hasta 1853, en que se dicta la Constitución, y va a permitir esto la organización del Estado argentino. Hacia 1880 entonces Roca asume como presidente y podemos comenzar con otra nueva etapa que va a ser la de la consolidación del Estado argentino.